1984. Era un día luminoso y frío de abril. Winston Smith, un hombre de 39 años, se adentró en las casas de la Victoria. Un olor a comedor inundaba el lugar. Subió los 7 pisos que le llevaba a su casa a duras penas. En cada pared había un cartel de color rojo con el enorme rostro de un hombre con un bigote y duras facciones. En la parte de abajo estaba escrito: "El gran hermano te vigila". Este cartel también estaba en todas las calles. Winston se puso a mirar desde la ventana, donde Londres era fría y triste. Él vivía en la franja Área 1, en la provincia de Oceanía, el territorio dominado por el partido. Este mantenía el orden gracias a las patrullas y la policía del pensamiento que te escuchaba y observaba mediante las telepantallas, y así controlaban tu pensamiento. Winston trabajaba en el Ministro de la Verdad. En neolengua, la lengua oficial de Oceanía se llamaba Minber, que se encargaba de lo que se entendería por cultura y educación. En su lustrosa fachada se leía: "La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza". Una vez en casa, Winston bebió un sorbo de ginebra que le hizo sentirse un poco mejor. Después sacó de un cajón un libro de tapas blancas y el lomo rojo. Se ocultó en un lugar donde la cámara no lo veía, ya que si lo encontraba escribiendo lo condenaban a muerte o a trabajos forzados. A pesar de ello, comenzó a escribir en su diario. Primero resumió una película terriblemente sangrienta que le habían obligado a ver. Después se animó a contar lo que le había ocurrido esta mañana. Se encontraba en el Ministerio de la Verdad, preparado para los 2 minutos de audio que realizaban al día. Mientras esperaba que comenzara, aparecieron O'Brien, un miembro grandote pero agradable del partido, y una joven morena audaz y atractiva del Ministerio de Novelas. Ambos generaban interés en Winston. Comenzaron los 2 minutos de audio que consistían en reproducir la cara de Goldstein, el enemigo del pueblo. Este había formado parte del partido pero había huido traicionándolo y había creado la hermandad. Formaba parte de los rebeldes de Eurasia. Su discurso provocaba que los asistentes gritaban enfadados como si estuviera fuera de su sí. Después el discurso se fundió con la apacible cara del gran hermano. En ese momento las personas se relajaron, como adormecidas, gritando GH. A Winston le producía horror, pero no podía escabullirse. Sin embargo, a diferencia de los otros días, los ojos de Winston se encontraron con los de O'Brien y ambos parecieron entenderse. Dejó el recuerdo y volvió a su habitación. Se dio cuenta que ha estado escribiendo abajo el gran hermano. Estaba cometiendo un crimen tal. Los delincuentes son castigados con la vaporización, es decir, la muerte y la desaparición, y aún así se sentía más libre que nunca. Los pensamientos de Winston fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Tan pronto se esforzó en mantenerse en expresiva mirada y se levantó a abrir. Era la señora, preferiblemente camarada Parsons. Necesitaba ayuda con el desagüe. Tras arreglarlo, Winston se encontró con sus agresivos hijos, unos niños totalmente cegados por la violencia. A pesar de su corta edad, producían cierto terror en Winston. Esa noche Winston soñó con las muertes de sus padres y hermanas durante una de las primeras purgas. Luego siguió soñando con la joven morena que se quitaba la ropa, pero es algo inusual ya que pertenecía a la Liga Anti-Sex. Pero la forma en la que se despojaba de sus ideales fascinó a Winston. Al día siguiente, tras despertarse por un estridente silbido y hacer ejercicio obligado frente a la telepantalla, fue al Ministerio de la Verdad. Ahí se dedicaba a recrear artículos del pasado para que se correspondieran con el presente. En la cantina, Winston se encontró con Sime, filósofo especializado en la neolengua. Su objetivo principal era controlar la mente. Sime defendía con arrogancia la destrucción de las palabras y la literatura antigua, mientras Winston se encontraba nostálgico con el viejo lenguaje. De pronto se da cuenta de que la chica morena le observa detenidamente. Un pitido les indica que deben volver al trabajo. De nuevo en casa de Winston, escribe en su diario una mala experiencia que vivió con una prostituta. El recuerdo le generaba muchas sensaciones incómodas. A su vez explica su relación con su esposa Catherine. No sabía si estaba viva o estaba muerta. Se habían separado hace 10 años al no producir hijos para el partido. Pero el deseo era un crimen. Por ello, a pesar de sus sueños, Winston nunca iba a tener una relación de amor. Habitualmente Winston reflexionaba sobre el poder que podría llegar a tener los proles, el 85% de la población. Desgraciadamente, la policía del pensamiento los controlaba, eran como una masa tonta. Finalmente llegó a la conclusión de que tenía algo por lo que luchar. Sintió que escribía ese diario para combatir la mentira, para O'Brien.
Winston caminó hacia el barrio de los Proles. Ahí, tras intentar sin éxito a sacarle algo de información sobre el pasado a un anciano, fue a la que compró su diario. Compró como recelo una piedra de coral. Transitar en esos lugares y comprar bienes estaba muy mal visto. Por ello, cuando salió de la tienda, su corazón se paró al toparse con la chica morena. Ambos disimularon, y Winston fue a su casa aterrorizado por la tortura que recibiría si alguien los descubría. 4 días después, en los pasillos del Ministerio de la Verdad, se cruzó con la misma joven. Esta llevaba el brazo vendado. Cuando estaba a 4 metros de encontrarse, la muchacha dio un traspié y cayó al suelo dejando escapar un grito de dolor. Miró a Winston con miedo. Esta le ayudó y ambos continuaron con su camino. Ella le había pasado un papel en el que se leía "Te quiero". Después de esta confesión decidieron reunirse en secreto en la Plaza de la Victoria, y así fue. Se encontraron en medio de una gran conglomeración, hablaron en susurros y quedaron en verse en un lugar escondido. Ella le escribió un complejo recorrido para encontrarse. Tras un breve pero intenso apretón de manos se separaron. Cuando llegó el día se encontraron en uno de los bosques que rodeaba la ciudad. Estuvieron juntos durante horas. Ella se llamaba Julia y tenía 26 años. Se querían y se deseaban. Después de ese día continuaron viéndose, unas veces en el campanario de una ruinosa iglesia, en otras en la calle disimulando que no se conocían, y una vez tras la explosión de una bomba cercana a Winston la volvió a besar. Winston y Julia continuaron sus encuentros en la tienda de Carrington. El anciano hacía la vista gorda y ellos conversaban durante horas. Julia llevaba productos que Winston no probaba hace años. Julia no recordaba nada anterior a la revolución, tan solo lo que le había contado a su abuelo, y este desapareció cuando ella tenía 8 años. Julia era rebelde con aquello que le repercutiera, pero no pretendía destruir el partido y no creía en la hermandad. Un día Winston se dio cuenta de que me había desaparecido, había dejado de existir, nunca había existido. Sin embargo, nadie se paraba a pensarlo. Todos organizaban la semana del odio, aumentó el número de bombas de cohete y las muertes, y aún así Julia y Winston se seguían viendo y sus días eran mejores. Un día por fin sucedió. Winston se encontró con O'Brien por los pasillos. Este, con una cortesía suave y seria, lo invitó a ir a su casa a recoger una edición nueva del diccionario de neolengua. Winston accedió, sabiendo que estaba lanzándose a la muerte, pero no le importaba. En otro encuentro, Winston le contó a Julia que él asesinó a su madre y a su hermanita, ya que les quitaba la comida. Un día huyó con una tableta de chocolate y cuando volvió no había nadie en casa, no las volvió a ver. Julia le quitaba importancia. Winston afirmó que los únicos que poseen la libertad son los proles, pero Julia le recordaba que él era libre en su pensamiento aunque las telepantallas les observaran. Julia y Winston fueron a la casa de O'Brien. Winston confesó todas sus inquietudes y su relación con Julia. Apareció el criado de O'Brien, también enemigo, y brindaron con vino por Emmanuel Goldstein. O'Brien confirmó la existencia de la hermandad. Les hizo una serie de preguntas sobre hasta dónde estarían dispuestos a llegar para combatir el partido. Estaban dispuestos a todo excepto a separarse. O'Brien les informó que recibirían un manuscrito del libro del Goldstein. Por último les explicó que la hermandad funcionaba si trabajaban, les detenían, les confesaban o les mataban. Días después, Winston se puso a leer el libro junto a Julia en la tienda de Carrington. Ambos observaban a una señora que tendía la ropa. Al verla, Winston sintió que los proles eran los cuerdos y que ellos eran los muertos. Julia repitió dicha reflexión: nosotros somos los muertos. Y a su vez, una voz detrás de la pared repitió: ustedes son los muertos. Ambos se quedaron helados. La voz los indicó que fueran al centro de la habitación y que sin tocarse se pusieran las manos en la cabeza. La casa estaba rodeada y debían despedirse. Así dijo la voz detrás del cuadro. De pronto aparecieron muchísimos más soldados y se pusieron alrededor de ellos después. Tiraron a Julia al piso y el pequeño fragmento de coral rodó por el suelo. Golpearon a Julia y se la llevaron como un saco. Seguidamente apareció el señor Carrington y los soldados adoptaron una actitud más sumisa. El vendedor tenía otro aspecto y actitud. Era un agente del pensamiento y siempre lo había sido. Winston despertó en una celda con una luz fría. No sabía dónde estaba. Tan solo sentía un fuerte dolor de estómago y hambre. Decían que sacaban presos, pero luego llegó Parsons debido a que su hija lo acusó. Todos parecían horrorizados. De repente metieron a O'Brien junto a un guardia quien golpeó con fuerza a Winston en el codo haciéndolo desmayar. Cuando despertó, O'Brien junto con un hombre con bata blanca y una jeringa, después comenzaron a interrogarle. Él confesaba todos los crímenes de los que se les acusaba a pesar de que no los había cometido. Las torturas eran increíblemente antihumanas, inenarrables, y O'Brien era parte del partido. Le había engañado y ahora quería borrar su pensamiento para después matarlo.
O'Brien quería demostrarle el poder del partido convenciéndole de que le enseñaba 4 dedos en vez de 5. Por eso el médico inyectó una explosión en su interior que provocó un fogonazo. Cuando Winston volvía a recobrar el sentido, sentía que le faltaba una parte de su cerebro. O'Brien siguió haciéndole preguntas que ya no podía contestar. Había olvidado el pasado, pero el efecto no le duró mucho tiempo. Ahí O'Brien le permitió hacerle unas preguntas. Winston preguntó por Julia, y O'Brien le respondió que ella lo traicionó en el primer momento y ella ya no era la chica que había conocido. Afirmó la existencia del Gran Hermano, pero no confirmó la de la hermandad. Por último, y tras pensárselo mucho, Winston preguntó qué hay en la habitación 101, y O'Brien sonrió y le contestó que ya debía saberlo. A continuación, el médico le inyectó un líquido y Winston se hundió en un profundo sueño. Al despertar, O'Brien le explicó a Winston que hay 3 fases en su reintegración: aprendizaje, comprensión y aceptación, y se encontraba en la segunda fase. Después de un discurso sobre qué movía el partido, era el poder por el poder, concretamente el poder sobre los hombres. Su objetivo principal era vaciarlos. Winston se negaba en creerlo, confiaba en el espíritu del ser humano. Sin embargo, O'Brien le puso una grabación en la que él y Julia aceptaban hacer cosas terribles por la hermandad. Después soltaron a Winston de la camilla. A duras penas se acercó a un espejo y descubrió horrorizado su cuerpo. No tenía pelo ni dientes, su nariz estaba torcida y los ojos parecían salirse de las cuencas. Sus rodillas eran más grandes que sus muslos, por ende Winston, tras este acontecimiento, lo cambiaron a una celda mejor, donde le daban de comer agua caliente para asearse. Se encontraba mucho mejor, hasta que un día despertó gritando el nombre de Julia, aún la amaba. Minutos después, O'Brien estaba en la celda preguntándole si odiaba al Gran Hermano. Winston contestó que sí, así que lo llevaron a la habitación 101. Ahí, Winston se debía enfrentar a su mayor miedo. Lo ataron completamente a la silla y le acercaron a su cabeza una caja con ratas hambrientas. En cuanto lo soltaran, éstas se lanzarían a su cara arrancándole los ojos y la lengua. Cuando estaban a punto de liberar a las ratas, Winston vendió a Julia. No le importaba qué le sucediera a ella. Había dejado el amor a un lado y se había vaciado. Desde que Winston salió del Ministerio del Amor, pasaba los días en el bar bebiendo ginebra y jugando ajedrez. Nadie se le acercaba porque no querían arriesgarse a que le dieran con él. Un día se encontró con Julia, pero todo había cambiado. Ella ya no era Julia y él no era Winston. Ambos admitieron haber traicionado al otro. Otro día en el bar estaba de expectante ante las noticias de victoria o derrota contra Eurasia. Cuando las telepantallas afirmaron que Oceanía había ganado, Winston se alegró y sintió cierto amor y orgullo hacia el Gran Hermano. Finalmente sucedió. Winston recorría el largo pasillo y tras él un guardia. El disparo que él tanto había soñado en la celda por fin y atravesó la cabeza. Pero no importa porque amaba al Gran Hermano.